Bienvenidos todos a esta actividad. Me llamo Jorge Luis Novas Hernández, soy cubano y soy investigador del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Trabajo en el grupo de sismología que radica en la ciudad de Holguín. Quisiera expresar mi agradecimiento a CERESIS y en particular a Leandro Rodríguez Valverde, su director ejecutivo, por la invitación realizada en el marco del 50 aniversario de dicha organización. Primeramente quisiera mencionar que el Atlas del Planeta Humano recientemente publicado ha puesto de manifiesto que la exposición mundial a las principales amenazas naturales se ha duplicado en los últimos 40 años. Se destacan los terremotos que pueden afectar a 1/3 de la población mundial. Hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y esta actividad concuerda perfectamente con el espíritu de dicho día, porque la reducción del riesgo de desastres es una gran contribución a la protección del medio ambiente y en particular del hombre, que en las palabras de Fidel Castro es una importante especie biológica que está en peligro de desaparecer. En adelante expondremos algunos aspectos sobre la sismicidad de Cuba, su entorno tectónico, los antecedentes históricos del SENAIS, su actualidad. Trataremos además sobre el peligro sísmico que amenaza al territorio cubano, al igual que las acciones que realiza el SENAIS para contribuir a su reducción. La actividad sísmica en Cuba es de baja a moderada. Su tectonismo se produce por la interacción de las placas del Caribe y de Norteamérica, fundamentalmente su porción oriental, con una velocidad de desplazamiento relativo de aproximadamente 20 milímetros por año. Resaltan en este límite dos estructuras de desplazamiento por el rumbo, la falla oriente al norte y la zona conformada por las fallas Walton y Enriquillo Plantain Garden algo más al sur, que cruza Jamaica y se interna en la Española. Las mediciones GPS han confirmado la presencia de 4 microplacas, siendo la mayor y más cercana a Cuba la de Gonave. En esta imagen podemos distinguir algunos rasgos que caracterizan la complejidad de la falla oriente. En primer lugar tenemos la cuenca de transtensión de Cabo Cruz. En segundo lugar, una zona de desplazamiento puro por el rumbo. En tercer lugar, una zona de apertura de la fosa de Oriente. En cuarto lugar, el cinturón deformado de Santiago, que es una zona de transpresión. Y en quinto lugar, la cuenca de San Nicolás, que es una zona de posible transtensión. Un poco más hacia el norte podemos distinguir una zona importante también para nuestro país, que es la extensión hacia el noroeste de la falla del norte de la Española. Hacia el interior del territorio cubano también existen otras fallas, las cuales han generado sismos en otros momentos de su historia. Desde 1551 Cuba se ha visto afectada por 28 sismos fuertes. 22 de ellos están asociados al límite entre las placas del Caribe y América del Norte. El mayor de estos fue el de junio de 1766 en Santiago de Cuba, que se estima tuvo una magnitud de 7,6 e intensidad 9 y destruyó la mayoría de las edificaciones. Provocó 120 víctimas fatales y cerca de 700 heridos. En el siglo pasado, el que mayores daños causó fue el de febrero de 1932 en Santiago de Cuba, que con magnitud 6,8 tuvo intensidad 8, afectó el 80% de las edificaciones de la ciudad y provocó 14 muertos y alrededor de 300 heridos. Estas imágenes corresponden a los daños provocados por el terremoto de 1932 en Santiago de Cuba, el cual
Como pueden ver, dañó incluso instalaciones críticas como es el Hospital Civil Saturnino Lora, en cuya sala de maternidad perecieron recién nacidos. No se puede hablar de la sismicidad de Cuba sin mencionar a sus precursores, como son Andrés Puey, el padre Benito Viñes y el reverendo Jesús Mariano Gutiérrez Lanza, así como otras personalidades que también contribuyeron al conocimiento que se tiene actualmente sobre la sismicidad en nuestro país. La primera estación sismológica fue instalada por la Orden de los Jesuitas en 1907 en los alrededores de La Habana. Consistía de sismógrafos de tipo Omori-Bosch y se estima que estuvo operando hasta 1920. Con la instalación de la estación de Soroa en 1964, se crea el Instituto de Geofísica y Astronomía adjunto a la Academia de Ciencias de Cuba y al mismo tiempo se constituye dentro del IGA el Departamento de Sismología. En febrero de 1992, el Departamento de Sismología del IGA pasa a ser el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas y pasa a radicar directamente en Santiago de Cuba. En 1966 se instaló la estación Río Carpintero, muy cerca de Santiago de Cuba. Esta contaba con equipamiento soviético, al igual que la estación de Soroa. En la década del 70 se instaló una red sismotelemétrica alrededor de la ciudad de Santiago de Cuba. Esta red fue desarrollada por especialistas cubanos de distintas instituciones e incluso contó con una estación receptora diseñada por los especialistas del SENAIS y construida en una institución cubana. Con el derrumbe del campo socialista se presentó una situación muy difícil en cuanto a los suministros para las estaciones sismológicas, por lo que se pasó del registro en papel fotográfico al registro con papel y tinta. Al mismo tiempo, las dificultades logísticas provocaron que algunas de las estaciones se reubicaran hacia lugares poblados con el fin de poder mantenerlas. Todo esto provocó la reducción de la cantidad de terremotos, así como de la calidad del dato. Esta situación, junto a la ocurrencia en 1992 del terremoto de Cabo Cruz, así como de los terremotos de Moa de 1992 y 1996, junto al terremoto de Kobe de 1994, provocaron que se pensara en la necesidad de mejorar el monitoreo sismológico del territorio cubano y en la modernización de la red sismológica. Es así que se genera un proyecto de colaboración con la República Popular China, mediante el cual se logró la digitalización de toda la red cubana, lo cual trajo consigo un mejoramiento notable del registro del monitoreo, así como de la calidad de los datos. Esto se puede observar perfectamente en el gráfico a partir de 1998. Como hemos visto, la población cubana ha sido afectada en numerosas ocasiones por sismos fuertes. Aún día ese peligro se mantiene latente. Es por eso que desde inicios de la Academia de Ciencias se pensó en estudiar este fenómeno para su mejor comprensión y potenciar la protección de la población. Los primeros estudios del peligro se realizaron en términos de la intensidad y posteriormente, con el progreso de la teoría y el conocimiento geológico, geofísico, sismológico y tectónico, entre otros, se obtuvieron nuevos resultados. Algunos de ellos fueron representados en los códigos cubanos. Como se puede observar, esta amenaza es mayor en la parte suroriental de Cuba, en particular en los alrededores de Santiago de Cuba. No obstante, otras zonas del país también están expuestas a este peligro, aunque en un menor grado. La primera norma data de 1985. 15 años después se elaboró la segunda norma, utilizándose para la zonación la aceleración,
La norma actual, vigente desde el 2013, emplea la aceleración espectral. Por supuesto, el parámetro del movimiento del suelo no es lo único que las diferencia, sino que ha ido evolucionando en correspondencia con el estado del arte en esta materia. Entre las acciones que desarrolla el SENAIS para contribuir a la reducción del riesgo sísmico están las encaminadas a elevar el grado de conocimiento del fenómeno, lo que sería imposible sin el mejoramiento de la detección y el análisis, incluyendo para esto no solo la modernización del equipamiento y los softwares, sino también los estudios de la estructura de la litosfera. Realizamos también estudios de sismicidad, estudios geodinámicos, estudios de efecto de sitio, tanto locales como regionales, estudios de peligros de movimientos en masa y otras multiamenazas. Desarrollamos también estudios de peligro puntual para nuevas inversiones a solicitud de las entidades. Por otro lado, la Directiva 01 del Vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional establece la ejecución de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en todo el territorio nacional y en todas las entidades. Como parte del SIGMA, el SENAIS coordina los correspondientes a sismo hasta el nivel de Consejo Popular. Los resultados de estos estudios tienen que integrarse en los planes de reducción de desastres a todos los niveles. El SENAIS también ha realizado estudios de vulnerabilidad de asentamientos humanos hasta el nivel de manzana. Nuestros especialistas también realizan estudios de los sistemas constructivos, además estudios de la vulnerabilidad de instalaciones o infraestructuras existentes, así como proponen medidas de reforzamiento para aquellas que son vulnerables. La preparación de la población y las autoridades es también una tarea fundamental del SENAIS. Múltiples proyectos y actividades se han desarrollado con ese fin. Se destaca la participación en los ejercicios populares Meteoro, orientados al perfeccionamiento de los planes de reducción de desastres y la ejecución de medidas de reducción de vulnerabilidades. Entre los proyectos más abarcadores se encuentra el proyecto Ciudades Preparadas y Alertas en el Oriente Cubano. Este contó con la colaboración de CARE Francia, Oxfam Bélgica y Handicap Internacional. Se trató de un proyecto inclusivo en el que se prepararon todos los sectores de la población y se elaboraron variados materiales instructivos, entre ellos una cartilla para potenciar la construcción de viviendas sismorresistentes. La comunicación del riesgo es un pilar esencial de su gestión. Un curso elemental de sismología se transmitió por el canal educativo de la televisión cubana. Los principales directivos del SENAIS han participado en varias mesas redondas emitidas por la televisión y en la prensa radial y escrita. La presencia de diferentes temas relacionados con los terremotos ha sido permanente en los últimos tiempos, fundamentalmente en ocasión de terremotos sentidos por la población. La existencia de un programa para el financiamiento de las investigaciones sismológicas, tanto básicas como aplicadas, facilita el desarrollo de proyectos que aseguren los planes inversionistas y de desarrollo, así como el fortalecimiento del sistema de prevención de desastres de origen sísmico. Nada de esto sería posible sin el componente humano que tiene el SENAIS. A todos ellos, las gracias y felicitaciones por hacer de nuestro centro lo que es actualmente. En particular, un agradecimiento a los jubilados y a quienes ya no se encuentran físicamente entre nosotros. Una vez más, agradezco a CERESIS y a su director ejecutivo por invitarme a este ciclo de conferencias en ocasión del 50 aniversario de esta institución. Felicito a todos los que de una forma u otra han contribuido al desarrollo de CERESIS. Gracias también a los que han tenido la paciencia y el interés de llegar hasta el final de esta presentación.